Muy buenos días, hermanas. Vamos a continuar nuestro estudio de la doctrina de los acontecimientos finales. La semana pasada hablamos de la importancia de la profecía, que una quinta parte de la escritura cuando se escribió era sobre eventos que estaban en el porvenir, en el futuro, y que muchos de ellos se han venido cumpliendo de manera literal. Por ejemplo, en nuestro Señor Jesucristo, en su venida, y particularmente en su muerte en la cruz, muchos detalles que se dieron allí se profetizaron en el Salmo 22, más o menos 1000 años antes de que ocurrieran. Y así como estas profecías se han cumplido y se han convertido en historia, podemos tener la confianza de que las profecías que están por cumplirse aún serán cumplidas literalmente y serán parte de la historia. De hecho, muchos definen a la profecía como la historia escrita antes de su cumplimiento. La enseñanza de que Cristo volverá a la tierra una segunda vez también se presenta de manera muy extensa en las escrituras y la mayoría de los cristianos lo admiten así. Sin embargo, es una doctrina que se debe estudiar con mucho cuidado y discernimiento. Eh, Acerca de la venida de Jesucristo por segunda vez a la tierra, muchos estudiantes bíblicos distinguen dos fases en ella. Primero, una venida de Cristo por su iglesia, refiriéndose al arrebatamiento, es decir, llevar a sus santos hacia el cielo, y distinguiéndola de una venida de nuestro Señor Jesucristo con sus santos para establecer su reino, o sea, una segunda venida formal de nuestro Señor Jesucristo a la tierra para reinar por 1000 años. Entre estos dos acontecimientos se profetizan muchos, se detallan muchos acontecimientos como la formación de una iglesia mundial, un gobierno mundial con un dictador, guerras y juicios, tribulación. Y de todo esto, la venida de Cristo por su iglesia es el primer acontecimiento y que da inicio a todos estos acontecimientos, aunque los acontecimientos de los últimos tiempos que ocurren después del arrebatamiento de la iglesia se dan en muchas profecías en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la verdad de que Cristo vendría primero por su iglesia no fue revelada en el Antiguo Testamento y es específicamente una revelación del Nuevo Testamento. Entonces vamos a dividir esta parte de nuestro estudio sobre el arrebatamiento en las profecías, primero, profecías específicas acerca del arrebatamiento de la iglesia y después, en la segunda parte, contrastes entre esta primera venida o esta primera fase de la segunda venida de Cristo, que es venir por sus santos, y la segunda fase que es cuando Él regresa con sus santos para establecer su reino milenial aquí en la tierra. Veamos las profecías sobre el arrebatamiento. La primera revelación de que Cristo vendría por sus santos antes de que los acontecimientos de los últimos tiempos se cumplieran fue dada a los discípulos en el aposento alto, la noche antes de la crucifixión de Cristo. En Juan 14, 2 al 3, Jesús les dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Los discípulos no estaban preparados para escuchar y entender esta profecía. Recientemente nuestro Señor les había instruido ahí en Mateo 24, 26 al 31 con respecto a su regreso glorioso para establecer su reino. Hasta ese tiempo ellos no habían tenido indicios de que Cristo vendría primero para tomarlos de la tierra al cielo
y así quitarles de la tierra durante el tiempo de la tribulación que caracteriza el fin de la era. En Juan 14 está claro que la casa del Padre se refiere al cielo, que Cristo les iba a dejar para prepararles un lugar ahí. Él promete que habiendo preparado un lugar, Él vendría otra vez para recibirles ahí. Esto significa que su propósito es quitarles de la tierra y llevarlos a la casa del Padre en los cielos. El apóstol Pablo ya después en las epístolas amplía y agrega detalles sobre este anuncio primero de nuestro Señor Jesucristo, escribiendo a los tesalonicenses con respecto a dudas que ellos tenían en cuanto a la relación de la resurrección de los santos y la venida de Cristo por sus santos que aún vivían en la tierra. Pablo da detalles de este evento en su primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, de los versículos 13 al 18. En los versículos 16 y 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El orden de los acontecimientos de la venida de Cristo por sus santos comienza con que Él deja su trono en los cielos y desciende al aire que circunda la tierra. Y luego hay tres llamados que se especifican aquí: una voz de mando del Señor, una voz de arcángel y el sonido de una trompeta. Hay un llamamiento aquí a los muertos en Cristo que Jesús ya había anticipado en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículos 28 y 29, donde dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, dice ahí en la parte A del versículo 29. Y es obedeciendo a este mandato de Cristo que los cristianos que han muerto serán levantados de la muerte. Las almas de los muertos han acompañado a Cristo desde los cielos. La enseñanza de la Escritura es clara en el sentido de que el tiempo que transcurra entre la muerte de un creyente, de alguien que muere en Cristo, que la Biblia llama a esa muerte frecuentemente un sueño, ese tiempo que transcurre entre su muerte y la resurrección de su cuerpo, el creyente, su alma y su espíritu, ¿verdad? Su parte inmaterial, están en la presencia de Dios. Así dice en 2 de Corintios capítulo 5, versículos 6 al 8, dice: así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. También en Filipenses capítulo 1, versículos 21 al 23 dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces las almas de los que han muerto y que han acompañado a Cristo desde los cielos, como ahí mismo 1 de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y ellos entonces, estas almas se reunirán con sus cuerpos resucitados. Inmediatamente después, un momento después de que los muertos en Cristo sean levantados, los cristianos que vivan serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. De esta manera, toda la iglesia será sacada del escenario de la tierra y se cumplirá la promesa de Jesús en Juan 14,
de estar siempre con Él en la casa del Padre en los cielos. En este sentido es muy importante entender el concepto que la Biblia enseña acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Ahí en Primera de Corintios capítulo 12, en la mayor parte del capítulo se habla de un cuerpo en la iglesia local, en el funcionamiento de una iglesia local, puesto que se menciona más adelante en el capítulo 14 que esto se manifiesta cuando la iglesia se reúne y hay la participación de los diferentes miembros, llevando cada quien la manifestación del Espíritu que le ha sido repartida para provecho de todos. Pero la base de todo esto es un concepto aún más amplio acerca del cuerpo que se presenta en los versículos 12 y 13, donde dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Este concepto amplio de todo el conjunto de creyentes que han sido bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, amalgamados en un cuerpo, unidos entre sí y unidos a la cabeza, que es Cristo, es la base de lo que se enseña después sobre la unidad y la diversidad del cuerpo en una iglesia local. Este concepto amplio también es el que presenta la carta a los Efesios. Ahí en el capítulo 1, versículos 22 y 23 dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ahí en el capítulo 5, versículos 28 y 29 hasta el 30 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y ese estar en Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo, que es una obra del Espíritu para cada uno de los que creen en el Señor como su Salvador, está incluido también ahí en el pasaje sobre el arrebatamiento que hemos considerado de Primera Tesalonicenses 4. Ahí, por ejemplo, en el versículo 14 dice, a los que durmieron en él, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es la base, como hemos visto, de tantas de las obras que comprende la salvación de una persona, que es la obra completa de la Trinidad, de Dios. Es ese hecho de estar en Cristo, de haber sido unido a Cristo por el Espíritu. Entonces el Señor vendrá por toda su iglesia, lo que cada persona, ¿verdad?, que asiste a la iglesia y que escucha el Evangelio, que se reúne en una iglesia, que es miembro de una iglesia local, también debe estar bien seguro de que él ha sido unido a Cristo por el Espíritu, de que su fe verdaderamente le ha unido al Señor en una vida nueva. Ahí en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, el apóstol Pablo dice en el versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto habla de tanto de una salvación verdadera, real, que Dios conoce, y también de un testimonio aquí en este mundo de aquellos que profesamos ser cristianos, pero que también debemos manifestarlo con una vida transformada, que es parte fundamental de la obra de Cristo para nosotros en la salvación. En 1 Corintios capítulo 15
versículos 51 al 58, se dan más detalles acerca del arrebatamiento. Aquí la venida de Cristo por su iglesia se identifica como, o se describe como un misterio. Esto es una verdad no revelada en el Antiguo Testamento, pero revelada en el Nuevo. Y aquí misterio no se usa en el sentido de que sea algo oculto, esotérico o solamente para iniciados. Quiere decir exactamente algo que no estaba revelado en el Antiguo Testamento y que se revela en el Nuevo. Hay varios pasajes de la Escritura que manejan este término. La misma iglesia en sí era un misterio como tal. A eso lo podemos constatar en la carta a los Efesios capítulo 3 de los versículos 1 hasta el 13, que la iglesia es un misterio. También en Romanos capítulo 16 versículos 25 y 26 y en Colosenses capítulo 1 versículo 26. En contraste a la verdad de la venida de Cristo a la tierra para establecer su reino, lo cual está revelado en el Antiguo Testamento, el arrebatamiento está revelado solamente en el Nuevo Testamento. Y Pablo aquí en 1 Corintios 15 dice que este acontecimiento tendrá lugar en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, que los cuerpos resucitados de los muertos, los cuales serán levantados incorruptibles, esto es, que ya no envejecerán, serán inmortales, no estarán más sujetos a la muerte, como dice ahí el versículo 53, que dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Está claro que nuestros nuevos cuerpos resucitados también serán sin pecado, así dice o se entiende por Efesios 5, versículo 27, que dice que la obra de Cristo de estar purificando a la iglesia, dice que es a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. También Filipenses capítulo 3 versículos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Los cuerpos de aquellos que están en las tumbas, así como de los que estén vivos en la tierra cuando ocurre el arrebatamiento, no son aptos para el cielo. Esta es la razón por la cual Pablo dice, ¿verdad? El Espíritu Santo, más bien por medio de Pablo, dice que todos seremos transformados. Ahí, así dice 1 Corintios 15, versículo 51. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. El arrebatamiento es la esperanza de la iglesia. Los cristianos tesalonicenses se les enseñó ahí en 1 Tesalonicenses 1:10 a esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Su esperanza no era la de sobrevivir a través de la tribulación, sino la liberación de la ira de Dios que sería esparcida sobre la tierra. Y en ese sentido podemos comparar 1 Tesalonicenses 5:9, que dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y compararlo con Apocalipsis 6, versículos 15 al 17, que dice lo siguiente: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero,
porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Tal como se presenta en el Nuevo Testamento, el arrebatamiento es una esperanza reconfortante y consoladora. Ya vimos que así dice Juan 14 del 1 al 3, y también así dice 1 Tesalonicenses 4:18, que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Es una esperanza purificadora, como dice 1 de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y es una expectativa bienaventurada o feliz, como dice Tito 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mientras que el mundo no verá a Cristo hasta su segunda venida para establecer su reino, los cristianos verán a Cristo en su gloria, en el momento del arrebatamiento, y será para ellos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, como dice Tito 2:13. A continuación y para finalizar, veremos una serie de contrastes, de hecho, 8 contrastes, entre Cristo cuando viene por sus santos y cuando Cristo viene con sus santos para establecer su reino milenial. Como número 1, en el arrebatamiento los santos van al cielo, mientras que en la segunda venida los santos quedan en la tierra sin ser arrebatados. 2. En el arrebatamiento el mundo queda sin cambiar y sin juzgar y continúa en pecado, mientras que en la segunda venida el mundo es juzgado y se establece la justicia en la tierra. Número 3. El arrebatamiento de la iglesia es una liberación del día de la maldición que sigue, mientras que la segunda venida es una liberación de aquellos que han creído en Cristo durante el tiempo de la tribulación y han sobrevivido. Número 4. El arrebatamiento siempre se describe como un acontecimiento que es inminente, es decir, que puede ocurrir en cualquier momento, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra es precedida por muchas señales y eventos. Número 5. El arrebatamiento de los santos es una verdad revelada solo en el Nuevo Testamento, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra, con señales que le anteceden y eventos que le siguen, es una doctrina prominente en ambos testamentos. Número 6. El arrebatamiento se relaciona solamente con aquellos que son salvos, mientras que la segunda venida de Cristo a la tierra trata con ambos, salvos y no salvos. Número 7. En el arrebatamiento, Satanás no es atado, sino que está muy activo en el periodo que sigue, mientras que en la segunda venida, Satanás está atado y ha sido vuelto inactivo. Número 8. En cuanto a la resurrección de los santos en relación a la venida de Cristo para establecer su reino en el Antiguo y Nuevo Testamento, nunca se menciona el arrebatamiento de los santos vivos al mismo tiempo. Por consiguiente, tal doctrina sería imposible, puesto que los santos que viven cuando Cristo viene en su segunda venida necesitan mantener sus cuerpos naturales con el propósito de vivir con ellos, con estos cuerpos, en el reino milenial. Con eso terminamos, hermanas, nuestro tema de hoy, del arrebatamiento de la iglesia. Dios mediante, la próxima semana empezaremos a ver ese periodo conocido como el Día del Señor, que abarca la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, y cuando esta gran tribulación, termina con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo a establecer su reino milenial. Dios les bendiga, hermanas.